Bueno, jóvenes, el presente es un video tutorial sobre la morfología interna de los hemisferios cerebrales. La idea es ubicarnos en la morfología de las estructuras subcorticales. Para poder empezar, primero les hago una aclaración. Las imágenes que estoy utilizando no son de mi autoría, son parte de una colección de la Universidad de Utah que está disponible en el enlace que están viendo en pantalla en este momento. Entonces inicialmente vamos a ubicarnos en la cara interna de un hemisferio cerebral. Acá podemos ver un polo occipital, polo frontal y una estructura muy importante en ubicación que es el cuerpo calloso, que está conformado por una rodilla, pues tiene dentro de sus partes rodilla, cuerpo y esplenio, que es una porción más amplia, ancha, gruesa. Inferiormente podemos ubicar acá en esta imagen el tallo cerebral, los hemisferios cerebelosos. Y todo esto pues sería parte de la corteza cerebral. En el momento no nos importan el resto de estructuras. Lo importante es poder ubicarnos con el cuerpo calloso. ¿Por qué? Porque si nos fijamos, si hacemos un corte coronal como este donde vemos así el cursor, en ese corte coronal yo podría observar parte del cuerpo calloso. En cambio, en un corte transversal como este, yo vería dos partes del cuerpo calloso. Entonces eso es muy importante para ubicarnos en los cortes. Acá entonces de nuevo tenemos el cuerpo calloso, rodilla, cuerpo y atrás el esplenio. En esta imagen es importante señalar otra estructura, que es el núcleo caudado. Entonces tenemos que tener en cuenta la configuración del núcleo caudado con el fin de poder ubicar más fácilmente la estructura y cómo compararla con otras estructuras. Entonces el núcleo caudado tiene una cabeza prominente, amplia, anterior, un cuerpo y atrás una cola. Estas estructuras va a verlas de formas diferentes en cada uno de los cortes. Si nos fijamos entonces en la siguiente imagen, en el hemisferio cerebral, podemos ver como el putamen acá siendo más lateral comparativamente con el núcleo caudado. Fíjense, en la imagen de la derecha estamos viendo lo estamos viendo anteriormente, y en la imagen de la izquierda es una vista lateral. En esta vista anterior podemos ver el núcleo caudado más medial, la cabeza del núcleo caudado, pero en esta podemos ver cabeza, cuerpo y cola. Y acá ubicado el putamen. Más medialmente y más centralmente estaría ubicado el tálamo, pero en este caso pues no lo estamos viendo el tálamo en esta zona. Esta forma es muy importante tenerla en cuenta con el fin de empezar a poder localizar las estructuras subcorticales. Siempre me gusta poner de ejemplo la carita de Mickey para la siguiente estructura. Si nos fijamos, esto es un corte transverso. Podemos saber que es un corte transverso por la profundidad del surco interhemisférico. Vemos acá en la cara posterior una porción del cerebelo y pues la forma más alargada es propia de un corte transversal. Yo siempre dibujo esa carita de Mickey para que intenten imaginársela, que esto es como la carita, que estas son como las orejas, esta es como la cara en general, y esa carita sería el mesencéfalo. Entonces acá no vamos a encontrar estructuras subcorticales porque es un corte muy inferior, pero podemos identificar acá el mesencéfalo, el tegmento mesencefálico, la sustancia negra, los pedúnculos cerebrales, y acá arriba entonces lo que serían los cuerpos mamilares, los tractos ópticos y el quiasma óptico. Si continuamos y volvemos a hacer el mismo ejemplo de la carita de Mickey, pero más arriba vamos a poder encontrar la misma estructura, solo que a nivel de colículo superior podemos observar ya los núcleos rojos, ¿verdad? Cuando ya llegamos a un corte más superior, vamos a poder encontrar un hemisferio cerebral ya más completo. Entonces, en el hemisferio cerebral acá más completo vamos a poder identificar las estructuras internas. Lo que está señalado con estas dos barras van a ser la cápsula interna. Si nos fijamos en esta otra parte del hemisferio, en otro hemisferio, tenemos un brazo anterior, un brazo posterior y lo que será acá la rodilla. El brazo posterior se caracteriza porque tiene una forma como más estriada, como una configuración un poco más estriada. Y esta forma de la cápsula interna es muy importante para poder identificar el resto de estructuras. ¿Por qué? Porque sería esto el brazo posterior, el brazo anterior y esto la rodilla. Lo que se encuentra lateral a toda la cápsula interna van a ser putamen y globo pálido. Acá podemos identificar incluso dos porciones de globo pálido interno y externo. Y lo que se encuentra medial al brazo posterior de la cápsula interna serían los núcleos del tálamo. Lo que se encuentra medial al brazo anterior de la cápsula interna serían la cabeza del núcleo caudado.
Si avanzamos, ahí podemos ver la cápsula interna. Si avanzamos vamos a ubicar la misma estructura, fijémonos ahí. Volvemos a poner acá la imagen para que puedan ver bien dónde están ubicados. Entonces esto sería la cápsula interna. Habiendo dicho que esa es la cápsula interna, tanto brazo anterior, rodilla y brazo posterior, podemos ubicar en esta zona globo pálido, putamen, que ambos forman el núcleo lenticular o lentiforme externo, la cápsula externa, luego el claustro, luego la cápsula extrema que queda más lateral al claustro y toda esta zona que es la corteza cerebral del lóbulo de la ínsula. De nuevo volviendo a la cápsula interna, podemos ubicar medial al brazo anterior la cabeza del núcleo caudado, medial al brazo posterior los núcleos del tálamo. Esto que tenemos acá serían los ventrículos, las astas frontales o anteriores, las astas posteriores u occipitales de los ventrículos laterales. Entonces, ya viéndonos ubicados de esa forma, es mucho más sencillo ubicar todas las demás estructuras. En esta zona, si nos fijamos, posterior, bien posterior, estas pequeñas estructuras redondeadas que veo acá, muy pequeñas, van a hacer parte de la cola del núcleo caudado que está rodeando la cara lateral del cuerpo, los ventrículos laterales, para llegar hacia hasta las astas posteriores. Habiendo ya analizado la estructura de un corte transversal, ahora vamos a empezar con los cortes coronales. En este corte coronal, por ejemplo, podemos identificar que debido a la separación de ambos hemisferios cerebrales, podemos decir que esto es un corte más anterior. Adicionalmente, fíjense en la posición del cuerpo calloso. El cuerpo calloso en este caso sería la rodilla. ¿Por qué? Porque es más pequeña que el esplenio. Vamos a ver ahora más adelante cómo se ve el esplenio. Se ve que son más pequeñas. El surco interhemisférico es más profundo y no está tan separado como si lo está en el lóbulo occipital. En este caso pues vemos las estructuras de la sustancia blanca. Por esta zona estarían ubicadas el fascículo longitudinal superior, por ejemplo, la porción más ventral. Ya cuando avanzamos un poco más posteriormente podemos identificar otras estructuras. En esta zona vamos a encontrar los ventrículos laterales, el septo pelúcido separándolos, y acá vamos a encontrar cómo se va a empezar a formar la cápsula interna, que tiene una distribución diferente en una corte coronal. Entonces vamos a encontrar dos estructuras muy importantes que van a ser, como habíamos visto previamente, cabeza del núcleo caudado y putamen. Entre los dos me forman lo que denominamos el neo estriado. Acá lo podemos ver más claramente en la cabeza del cuerpo, el núcleo caudado bien prominente con una parte del putamen y la unión de ambos, y acá el inicio de la formación de la cápsula interna. De nuevo la misma imagen en la que podemos ver las mismas estructuras señaladas. Ahora, acá en esta zona ya vemos una cápsula interna mejor formada. Siempre la cápsula interna de nuevo nos va a servir como referente para poder ubicar otras estructuras. Y acá hay una estructura muy importante, que es la comisura blanca anterior. La comisura blanca anterior entonces es un referente muy importante para ubicar otras dos estructuras que podemos localizar, pero no podemos ubicar como bien a ciencia cierta. Después son difíciles de ubicar. Entonces, si estoy a nivel de la comisura blanca anterior, alrededor de esta zona cerca donde se está empezando a formar el hipotálamo, donde tenemos los núcleos hipotalámicos, alrededor de esta zona podemos ubicar el núcleo basal magnocelular, el núcleo de Meitner, y en esta zona más lateral podemos ubicar el núcleo accumbens. Entonces, en esta y en estas zonas. De nuevo acá tenemos las otras estructuras que son laterales a la cápsula interna, igual como veíamos en un corte transversal. En este corte vamos a ver globo pálido y en esta otra zona putamen. Una vez avanzamos un poco más, vamos a ver cómo se empiezan a aparecer las estructuras del tálamo. Fijémonos en que comparativamente con la anterior, que teníamos un globo pálido, no, un núcleo caudado más prominente, en esta zona vamos a encontrar un núcleo caudado menos prominente. Eso quiere decir que se va adelgazando porque está haciendo la transición de cabeza a cuerpo del núcleo caudado. En esta zona vamos a poder ubicar lateralmente putamen, globo pálido externo, globo pálido interno. Entonces acá, pálido interno, sigue pálido externo, sigue putamen, cápsula externa, claustro y cápsula extrema. En esta zona ya consideramos cuerpo el núcleo caudado, y acá internamente son los núcleos del tálamo, que podemos identificar fácilmente varios de ellos. Si quitamos esas barras que teníamos de señalización, podemos ver cómo está ubicada la cápsula interna, que tiene esa distribución como en V que no tenían las otras.
Si acercamos un poco más podemos ver que si bien acá tenemos las estructuras de la cápsula interna, que miren que abajo se están formando de las fibras, o sea, las fibras que están descendiendo de la cápsula interna van a pasar luego por los pedúnculos cerebrales, podemos observar muy bien los núcleos del tálamo, especialmente el núcleo anterior acá en esta zona, y acá los núcleos que hacen parte del núcleo lenticular lentiforme, miren, pálido interno, pálido externo y putamen. Si continuamos, vemos un tálamo más grande y una disminución del tamaño de los núcleos del núcleo lentiforme, y acá tenemos mayor cantidad de masa para núcleo del tálamo, y el cuerpo del núcleo caudado es más pequeño todavía. Continuamos avanzando y bueno, tenemos una imagen como intermedia entre las dos anteriores. En esta imagen es muy importante localizar una estructura de bastante interés. Si nos fijamos acá, estamos ubicando los cuerpos mamilares, y acá hay una línea que está uniendo los cuerpos mamilares con el núcleo talámico. Ese es el núcleo talámico anterior, el famosísimo fascículo mamilotalámico. En esta estructura tenemos algo similar a lo que habíamos visto previamente: núcleo lentiforme lateral, internamente tálamo, y acá los núcleos caudados, el cuerpo núcleo caudado. Igualmente en esta. Ahora, ¿cuál es la diferencia con esta? Pues si vemos la separación de los lóbulos, vamos a poder ubicar los cuernos posteriores del hipocampo, de los ventrículos laterales. Una estructura que es importante también identificar es el hipocampo. En esta zona tenemos ubicado el hipocampo. Ahora, ¿cómo puedo diferenciar entre el hipocampo y la amígdala? Si nos fijamos, acá tenemos lóbulo temporal y acá tenemos hipocampo. Si nos fijamos, acá tenemos el lóbulo temporal, pero hay una masa de sustancia gris. Esa masa de sustancia gris corresponde a la amígdala cerebral.